I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found. Bienvenidos a Cumbias Customs. Hoy les voy a enseñar cómo descongelar puertas. Muchas veces la gente piensa que están descompuestas o algo, pero si vives en un lugar donde es muy frío o acaba de caer nieve, muchas veces se congela la parte de arriba y hace que toda la puerta se quede atorada en su lugar. También voy a enseñar cómo una forma de prevenir esto. El primer paso es asegurarte que la puerta esté sin ningún seguro. Vamos a aplicar calor con una pistola caliente o una secadora de pelo, calor todo alrededor de la puerta. Asegúrate bien darle en las gomas estas negras, que son lo que se congelan y hacen que la puerta se atore. En este vehículo le pasó en las dos puertas y como puedes ver había caído mucha nieve. Asegúrate de redetir toda la nieve si puedes quitarla, o con la misma pistola redetir todo y asegurarte que toda la puerta de todas las orillas esté en una temperatura más cálida para que se pueda despegar de la goma donde se atora. En el video solamente estoy enseñando la parte de arriba porque se mira más obvio, pero alrededor de la puerta también le tienes que dar, como alrededor de los seguros y todo alrededor. Ya que hayas dadole con la pistola un buen tiempo, trata de jalar la puerta, pueda que esté dura al principio, pero ya con un poquito más de fuerza. Si te cuesta mucho trabajo, agrega más calor, pero como puedes ver todo está seco y por eso se pegó. Lo que vamos a estar usando para prevenir esto va a ser un tipo de lubricante, pero tiene que ser basado en silicón para asegurarnos que la puerta no se quede sellada. Lo puedes usar al principio del invierno antes de que nieve, o solamente si ya ves que te pasó como en este caso esta puerta, lo puedes agregar para que la puerta tenga un tipo de lubricación y no se quede pegada. Lo vamos a estar agregando en todo alrededor de esta goma, también en la goma de arriba, que es la más importante, ya que ahí casi toca metal con metal, y le vamos a poner todo alrededor de toda la puerta, nomás para asegurar que quede bien. También vamos a agregarle en la parte de los rieles de la puerta para que ayude a lubricar. Asegúrate que abra y cierre bien, pon bastante lubricante en toda la puerta, también en la parte de las gomas. Espero que este video les haya ayudado. Favor de dar like, comentar y suscribirse, eso me ayuda mucho a seguir haciendo videos para ustedes. Gracias. Quédate hasta el final para que veas otras cosas que hacemos en el canal. Espero y te gusten. Suscríbete si te gusta alguna de las otras cosas que veas en esta parte final. Oh, you meant the world to me. Tell me like a Hellcat.
Like a Hellcat. Like a Hellcat.